En anteriores videos hemos hablado de la distinción entre los conceptos de educación ciudadana. Hemos intentado distinguir lo que significa un ciudadano, un habitante, partiendo pues del concepto de ciudadano que aportaron los griegos cuando se referían al que no participaba en política, que no le preocupaba lo público, sino que estaba interesado en sus asuntos particulares, en la idios. Lo definían como idiota, pero el idiota no tiene un sentido despectivo, y lo llamaban idiota porque estaba interesado en sus asuntos particulares. Y Dios es lo particular. Entonces el ciudadano era aquel que, a diferencia del idiota, se preocupaba por lo público, por la política, por el manejo del poder. No dejaba a los gobernantes que tomaran decisiones sin él estar plenamente informado y tener la posibilidad de intervenir en los espacios públicos, en las asambleas, en las discusiones políticas. Ese es un ciudadano. Hay una crisis de ciudadanía en el mundo y sobre todo en América Latina. Una crisis de ciudadanía porque tenemos más idiotas, más habitantes, aislados, desencantados de la política y menos ciudadanos. Al tener más idiotas en las sociedades, tenemos unos gobiernos se atornillan porque no tienen el escrutinio público, no tienen una ciudadanía pendiente de la toma de decisiones. Y los gobiernos pues tienden al autoritarismo, a imponer sus puntos de vista de forma arbitraria. En Venezuela, el concepto de gobernar se ha tergiversado y se ha creído que gobernar es mandar, dar orden. Han militarizado lo público. Creen que pegar 4 gritos, unas amenazas, unas ofensas, unos insultos, va a funcionar el miedo como mecanismo de control político. Y no han pensado en la posibilidad de usar la palabra, los acuerdos, las negociaciones para lograr consenso y disminuir las diferencias que se puedan tener entre los distintos actores políticos. Lamentablemente la política en Venezuela ha sido militarizada y envilecida. Cualquier mediocre, sin ideas, sin reflexión, piensa que es político porque pega 2 gritos, amenaza y tiene acceso al poder. Y de allí que usan mecanismos de control y de presión y de chantaje hacia la ciudadanía. Como manejan los recursos públicos, entonces usan el manejo de los recursos públicos como una suerte de soborno y chantaje para controlar a la gente y obligarlas a votar por la élite en el poder. Eso no es mandar. Eso no es gobernar tampoco. Mandar arbitrariamente también es una deformación en la relación ciudadano-sociedad-estado. Hay un concepto que yo quiero compartir con ustedes sobre lo que significa gobernar y fue aportado por el presidente chileno Pedro Aguirre Cerda el año 1939, creo que el 21 de mayo, un famoso discurso donde entre otras cosas decía: gobernar es educar. Educar ciudadanos, darle importancia a la educación pública, una educación pública de calidad, al servicio de la gente. Eso es gobernar, educar. Y no puede ser un gobernante arbitrario, grosero, pendenciero, que eduque. El gobernante tiene que ser una persona de respetabilidad, que le dé importancia a esa institución que está envilecida y desprestigiada, que es la institución presidencial en algunos países. Vemos presidentes de la República que, en lugar de ser magistrados, mandatarios, al servicio de toda la nación y de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación, son presidentes, que hacen el papel de payasos, amenazan y funcionan como una suerte de censores y policías, y que usan los recursos públicos para fines particulares y partidistas. Cuando se privatiza lo público, eso es corrupción. Un concepto de corrupción que a mí me gusta citar es privatización de lo público. Cuando llegan unos gobernantes y usan los poderes públicos para ponerlo al servicio del partido gobernante, allí hay un acto terrible de corrupción, un proceso de deterioro de las instituciones, hay un envilecimiento del ciudadano, y gobernar no es educar. Gobernar puede ser cualquier cosa menos educar. A veces entienden como robar como gobernar, y eso no es, porque lo público es de todo. Los recursos públicos que manejan los gobiernos transitoriamente son de todos los ciudadanos. Y cuando un funcionario privatiza lo público, es decir,
se apropia de recursos públicos, está robando a todos los ciudadanos, incluso se está robando él mismo. Entonces, cuando hay una crisis de ciudadanía, los ciudadanos no están pendientes de estar supervisando el manejo de los recursos públicos y le da lo mismo que estén manejando de manera opaca, sin transparencia en las cuentas públicas, los recursos públicos. Entonces, si gobernar es educar, necesitamos presidentes y funcionarios públicos educados, racionales, cívicos, respetuosos, que puedan hacer de la palabra ese instrumento para lograr acuerdos, que no ataquen y vean al adversario político como enemigo, sino como un adversario con el cual hay que tener diferencias, pero que no se descarta tener coincidencia. Así que cuando alguien asume la política y no tiene claro qué es la política, piensa que la política es la oportunidad para apropiarse de los recursos públicos, entonces así se está deteriorando un país, está generando un desencanto por la política. La esperanza que tendría Venezuela para recuperar las instituciones y para darle importancia a la política como ese espacio deliberativo, racional, de diálogo, de acuerdos, de pensar el país y repensarlo y formular políticas públicas que incidan positivamente en la sociedad, la esperanza que tendría Venezuela de repolitizar la sociedad, de ciudadanizar al ciudadano, al político y politizar al ciudadano. El político tiene que ser ciudadanizado. Igualmente que los militares, como actores políticos que son en Venezuela, tienen que ciudadanizarse, tienen que tener compromiso como ciudadanos y no necesariamente tienen que pensar que las soluciones son por las armas, es por la razón. Así que ciudadanos uniformados y no uniformados tienen el reto de pensar en el país, de diagnosticarlo, de perfilar los cambios que requiere la sociedad venezolana y, si es posible, llegar a acuerdos, participar activamente para que los cambios políticos sean en democracia, en paz y no haya necesidad de derramamiento de sangre que nadie quiere, nadie ha solicitado para los cambios políticos. En Venezuela se podría estar hablando de que estamos ante un proceso de transición política y tenemos un candidato presidencial, el doctor Edmundo González, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien ha hecho de su discurso sosegado, respetuoso, diplomático, que ha llamado a la unidad, a la concordia, al sosiego y al acuerdo. Ese podría ser un presidente interesante que permita reinstitucionalizar el país, redemocratizar a Venezuela, porque yo creo, sin él postularlo, apelar a ese concepto de Pedro Aguirre Cerda, yo creo que una gestión del señor González Urrutia sería una gestión política gubernamental educativa. Ahí no va a haber posibilidad de ver un presidente bailando, haciendo papel de payaso, lanzándose sobre un público, sino presentando ideas, buscando el diálogo, acuerdo, convocando a las mejores mentes lúcidas en los distintos sectores, los distintos actores sociales y políticos para contribuir al fortalecimiento de la sociedad venezolana, a la recuperación de la economía y a saldar esa gran deuda socioemocional, humana que tenemos, esa gran crisis humanitaria de tener más de 6 millones de compatriotas esparcidos por el mundo. Es decir, un presidente educado que haga del gobierno un proceso educativo, que entienda que gobernar es educar, sería un presidente que podría contribuir a la reconciliación nacional y al regreso de muchos familiares que están en el exterior, que regresen a Venezuela y el reencuentro de la familia venezolana. O sea, hay que intentar superar esa fractura de la familia venezolana, porque lamentablemente en Venezuela podríamos decir que nos han robado más de 20 años de historia.